Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento que hayas escogido para ver este vídeo. A continuación, una interesantísima entrevista con Jaume Su, un auténtico conocedor del arte del tarot. De su mano, nos adentraremos en conocimientos absolutamente sorprendentes acerca de este maravilloso arte. Sin más dilación, te invito pues a que seas testigo de este momento y de este encuentro, una auténtica delicia. Ahí nos vemos. Un saludo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento. Y por fin ha llegado el momento, que esta grabación la teníamos pendiente desde hacía tiempo. Problemas técnicos, problemas de coordinación, pero bueno, lo bueno se hace siempre de esperar. Espero tener una conversación contigo lo más amena posible, de esas que a veces hemos tenido tú y yo, sobre el tema del tarot. Como la idea es que divulgarla por las redes. Habrá gente que a lo mejor será por primera vez que sepa de ti, y entonces te voy a hacer algunas preguntas para que quien no te conozca un poco de ti. Entonces, muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿quién es Jaime? Cuéntanos un poquito de tu historia. Nadie me llama Jaime, todo el mundo me llama Jaume. Jaime es lo que pone en el documento nacional de identidad. Pero ya sabes que con Franco estaba prohibido el catalán, entonces Jaime es lo que pone el DNI, pero yo no lo uso nunca, ¿no? Entonces yo me presento con el nombre de Jaume y la primera sílaba del apellido del padre, que es Jaume Su. Y soy un estudioso del mundo de los símbolos, y eso me llevó un día también al tema del tarot. Además, llevo investigando todo el tema de la espiritualidad pues desde pequeño. Bueno, llegaremos a eso. De hecho, tú y yo nos conocimos porque en una ocasión tú me buscas por mi relación con el tarot. A partir de ahí sale nuestra amistad, nuestra colaboración, nuestro caminar un poco juntos, y también sale este vídeo. Tú, ahora hablando del nombre, en las redes sociales también utilizas un apodo. ¿Por qué? ¿Por qué utilizas ese apodo y qué apodo escogiste? A ver, yo uso varios apodos, de hecho. ¿A cuál te estás refiriendo? Al de Flash Gordon. Es el que yo conozco. No, pero claro, yo en la red tengo más apodos, ¿vale? Son Nikes y eso. Bien, yo escogí el apodo de Flash Gordon porque Flash Gordon es una figura arquetípica y cumple todos los propósitos, digamos, del esquema clásico, ¿no? Es el héroe que tiene una compañera que tiene su propia personalidad y es una heroína en sí misma, y luego tiene el amigo fiel, forman un triángulo, y en las historietas de Flash Gordon lo que vemos es que los tres personajes nunca están juntos, siempre tiene que haber uno que lo dejan prisionero y entonces el otro lo tiene que venir a buscar. Entonces muy pocas veces están juntos, y es como funciona un poco la historia arquetípica en nuestra vida. Entonces, cuando tengo novia, mi novia en mi agenda no figura como el nombre que tenga, sino es Dale Arden, que es la compañía de Flash Gordon. Y de esa manera pongo, digamos, en esta forma mágica, los arquetipos en movimiento. Es que esto es una de las cosas que, conociéndote en la trayectoria que estás realizando, todo absolutamente tiene un porqué y para qué, y todo muy vinculado al mundo del símbolo. Entonces, ¿qué es el símbolo para ti? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué tiene de especial el símbolo? Para alguien que conoce el símbolo, ¿qué le dirías que es? El símbolo es un lenguaje. De hecho, es la representación de una cosa. Esta cosa puede ser material o puede ser más intangible, ¿no? Entonces, el símbolo, a pesar de su simplicidad, hablando de símbolos simples, puede contener una historia mayor que nos ayuda a comprender la naturaleza de la realidad. Y en ese sentido, el símbolo es un archivo comprimido de información.
O sea, con un símbolo puedes decir muchísimas cosas, pero hay que tener una formación para poder leer el símbolo. El símbolo no es solamente, pues tal cosa significa tal cosa. No, no, no. Hay que pensar cómo se ha llegado a que ese símbolo represente realmente esa cosa y cuántas cosas, digamos, relacionadas hay en el tema. Eso es lo que es para mí el símbolo. Se podría entender entonces que el símbolo es como una metáfora, como un mensaje codificado, pero podría ser que cada uno de un mismo símbolo se llevase su propia interpretación en base a su historia, a sus creencias, es decir, ante un mismo símbolo no todos llegasen a la misma comprensión. Sí, exactamente. Tienes un archivo comprimido y entonces vas y lo descomprimes, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Las partes del símbolo que tú no has estudiado porque no conoces esa materia, pues entonces no puedes comprenderlas. Entonces solo puedes captar la parte del símbolo que de manera natural puedes comprender porque ya tienes información previa sobre ella. Es como el tarot. En el tarot no puedes ver otra cosa que tú no conozcas. Si conoces la mitología, verás mitología. Si conoces las ceremonias de las familias reales, verás las ceremonias de las familias reales. Si no las conoces, son invisibles para ti. En el símbolo pasa igual. Una cruz, un cristiano lo verá de una manera, pero yo lo veré de una manera realmente muy dimensional, multidimensional. ¿Cuándo empieza para ti en tu vida física terrenal, en esta encarnación, tu acercamiento al tarot? ¿Eres tú que busca al tarot? ¿Es el tarot que te busca a ti? El tarot parece ser la pieza final, digamos, de una vida dedicada a entender qué es el mundo, porque yo he hecho muchas cosas y me he metido en muchos líos y he aprendido muchas cosas, ¿no? El tarot yo lo conocí cuando yo tenía 13 años y tenía una situación familiar donde un familiar nos estaba haciendo, bueno, uno más, nos estaban haciendo magia negra y entonces empiezan a surgir todas estas artes y demás, digamos, en la familia como objeto de consulta para ver qué podíamos hacer, qué nos estaba sucediendo. Pero a mí no me lo dejan tocar nunca. Mi hermano me dice, no lo puedes tocar porque no sé qué de las energías y yo no lo toqué nunca más. Además, me impresionaban mucho las imágenes, me parecían muy extrañas, ¿no? Y hasta un cierto punto me parecían repulsivos. Por ejemplo, el tarot de español de Fournier me parecía totalmente repulsivo y me sigue siendo, me sigue pareciendo repulsivo, pero eran los únicos tarots comerciales que estaban al alcance del público, ¿no? Del público más normal, ¿no? De la gente más selecta que ya está buscando, ¿no? Y entonces fue en el 2012 donde empecé a hacer una pequeña investigación sobre lo que era el tema del tarot y no entendí absolutamente nada. Hasta que pasados pues tal vez un par de años o un año y medio, un amigo me recomendó que leyera el libro de la Vía del Tarot. Y cuando leí el primer capítulo de la Vía del Tarot de Marian Costa y Alejandro Jodorowsky y vi que me mostraba una estructura lógica que podía comprender y podía ser demostrada y entonces podía ser razonada, entonces es cuando yo empiezo a aprender el tarot. Esa fue mi iniciación. Yo he empezado muy tarde, acabo de empezar. Lo que pasa que he empezado con bastante carrerilla. Los que te siguen en redes sociales, los que te conocen, atesoras un profundo conocimiento del tarot. Es decir, a pesar de que tú digas que lo conociste relativamente tarde, por decirlo de alguna manera, es decir, no desde tu más tierna infancia, aunque ya estaba por ahí, pero tienes un gran conocimiento del tarot. En realidad no es así. En realidad no es así. Lo que sucede es que yo tengo muchos conocimientos de muchas cosas. Entonces, cuando yo cojo el tarot, rápidamente lo veo reflejado. No es que yo haya estado más tiempo que los demás mirando el tarot, sino que veo reflejado el conocimiento que es muy amplio. Esto se ve, por ejemplo, cuando hago ponencias con Luis Palacios, pues yo tengo un amplísimo abanico de temas y muchos incluyen el simbolismo. Por ejemplo, ahora estoy tratando el tema del cine. Claro, yo el cine lo estudio desde que soy pequeño, porque siempre me ha maravillado la manera de crear una fantasía con cosas tan falsas.
Y dices, ostras, ¿cómo generas estas emociones? ¿Cómo cuentas también una historia? ¿Cómo me haces desear que quiera volver a ver esa película, a oír ese cuento otra vez? Entonces, con todo ese conocimiento lo veo rápidamente reflejado en el tarot. Entonces, también como estudio la pintura, yo sé que los pintores usan trucos pictóricos y otras artes, y entonces allí las descubro en el tarot. Por eso he avanzado rápido, porque yo ya tengo la información que está contenida en el tarot. Lo que me faltaba era conocer el tarot. Entonces, ¿qué dirías tú que es el tarot? El tarot, si lo digo desde el punto de vista de las conclusiones que yo saco, es un proyecto político-religioso creado por un grupo de gente, probablemente en Alejandría, o por esa parte, digamos, del Mediterráneo, porque se dan cuenta de que las creencias antiguas van a desaparecer, Roma va a desaparecer como imperio y va a seguir dominando la mente del público, de los siervos, de los gentiles, mediante la imposición de un pensamiento único. Y para imponer ese pensamiento único lo que hacen es crear la Iglesia Católica Apostólica Romana, eligiendo los textos que les interesa a ellos y descartando todo el gnosticismo. Como estos sabios se dan cuenta que todo eso se va a perder, lo que hacen es montarían una sociedad secreta o bien fundirían sociedades secretas unas con otras y entonces crearían un proyecto que pudiera albergar todo el conocimiento que saben cómo se va a perder, empezando por el pensamiento crítico que está reflejado, por ejemplo, en la carta del paje de espadas, ¿no? Y entonces ellos inventan una forma, digamos, de propaganda, pero de alguna manera ellos conocen el futuro, sabrán que el papel existirá, el papel ya existe en China, saben que existirá y entonces ellos van desarrollando un modelo hasta llegar a la baraja que nosotros conocemos. Y cuando llega el momento, cuando se establecen los primeros talleres de fabricación de papel artesanos en Europa en el siglo XII, ellos son los primeros que van a comprar el papel para hacer las barajas. Luego, el tarot se entregaba sin manual de instrucciones. Te entregaban el tarot y te decían, pues es esto. Y el juego consistía en adivinar qué era el tarot. El manual de instrucciones. Y el manual de instrucciones está dentro. Empieza en la carta del mago. Cuando superponemos la carta del mago con la carta de la papisa, hay un truco pictórico que nos dice que encima de la mesa están los elementos que permiten descodificar ese tarot. De esos elementos, Filicamoa lo que hace es encontrar el diagrama 3×7 y lo pone ordenadamente. Pero hay más elementos en el manual de instrucciones encima de la mesa del mago. No puedo hablar de ellos de momento. Tal vez de algunos sí. Es que eso es una de las cosas que siempre me ha sorprendido y me ha maravillado de ti. O sea, yo te sigo en las redes sociales, hemos hablado de tarot, los conocimientos, las interconexiones tan profundas que haces. Es decir, ahora mismo has hecho un pequeño esbozo, ¿no? De todo lo que has visto relacionado con el tarot, a pesar de que eres un artista, personaje multifacético, o sea, dominas muchas cosas, el cine, la simbología, la historia, el arte pictórico, o sea, realmente escucharte es súper enriquecedor. Pero centrándonos en el tema del tarot, ¿qué es lo que a ti más te ha impresionado de lo que has descubierto o de lo que has aprendido o de lo que has visto relacionado con el tarot hasta ahora? Lo más impresionante para mí es que se pueda hacer. O sea, cuando descubres todos los trucos pictóricos, todas las relaciones, toda la estructura del tarot, cómo encajan las diferentes piezas, no solo a nivel de truco pictórico, sino a la hora de explicar el Big Bang, que está explicado mediante un mandala, los distintos mandalas que contiene, la relación de los personajes, las diferentes escuelas filosóficas, el platonismo, el neoplatonismo, el gnosticismo,
los rituales de las familias reales, los rituales de magia blanca, todo eso está contenido en el tarot con un detalle absoluto. Y además te sirve como un pequeño ordenador al cual le puedes hacer preguntas y te da respuestas. Claro, es una cosa realmente sorprendente. ¿Quién puede hacer una cosa así? El propio tarot en sí es lo que más me ha sorprendido. Es que no existe en el planeta Tierra otro objeto como este. Te voy a contar una pequeña historia personal, muy cortita, pero que me sirve de introducción a la pregunta que quería hacer o al tema que quisiera que tú desarrollases desde tu punto de vista. Cuando yo conocí el tarot, yo empezaba a estudiarlo, en fin, mi historia personal que ahora no es importante, lo compartí con un compañero que en aquel tiempo estábamos estudiando programación neurolingüística y yo le decía lo que había descubierto en el tarot, lo que yo veía, ¿no? Que me sorprendía, ¿no? Y él me dijo una frase a modo un poco, no despectivo, ¿no? Pero él decía, bueno, cada uno ve lo que quiere ver. Yo recuerdo que aquella frase la rechacé y la sigo rechazando porque yo no creo que en el tarot uno ve lo que quiere ver, aunque puede ser que eso pase en parte. Tú, si hubieses estado con ese compañero del que yo estoy mencionando esta historia, ¿qué le hubieses contado? Que es lo mismo que le podrías contar a alguien que a lo mejor te escuche por primera vez y pueda pensar que tú ves lo que quieres ver, ¿no? ¿Qué dirías a eso? ¿Qué comentarías? Bueno, yo le diría que el tarot contiene un lenguaje que es un lenguaje muy antiguo, lo usaban los pintores, por ejemplo, del Renacimiento, lo usaban los miniaturistas de los siglos anteriores y lo usaban, por supuesto, los grabadores y la gente que hacía estatuas, esculturas, edificios, altorrelieves y bajorrelieves, y eso es un lenguaje. Pero ¿qué es lo que pasa con este lenguaje? Este lenguaje, cuando consultamos un diccionario de símbolos, ese lenguaje lleva, por ejemplo, si buscas, no sé, cruz, pues te dirá una serie de cosas, pero llegará un momento que el diccionario, y no importa cuál cojas, que el diccionario de símbolos, hay significados que esos significados han sido ocultados y no aparecen en el diccionario. También si consultas los heráldica, los significados realmente que proponen los heraldistas son realmente pobres, pero el estudio de los símbolos a un nivel mucho más alto que el del diccionario permite entender que los diccionarios de heráldica nos están tomando el pelo y que los escudos no están siendo bien interpretados. Y esto sucede con cualquier símbolo. Entonces, cuando ves no sé, un grabado en Mesopotamia y todo lo demás, eso es un lenguaje preciso. Y ese lenguaje preciso es el mismo que contiene el tarot. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es leer. Yo nunca me invento nada para satisfacer a un cliente o a una persona que me está haciendo una consulta. Yo simplemente leo los símbolos, lo que dice, y eso es todo lo que tengo que hacer. Eso es lo que le diría. Entonces, él podría comprarlo y yo le podría mostrar cómo yo veo eso. También le podría mostrar de una manera que él no lo pudiese ver. Podría tirar con arcanos menores. Y entonces, como los números y los símbolos tienen mucho peso y son difíciles de comprender si no tienes ese nivel, él podría decir que yo me estoy inventando cualquier cosa. Eso sucedería, pero la culpa no sería mía, sería suya del desconocimiento. Por lo tanto, es la otra persona que hace la pregunta que se tendría que poner a trabajar. Y entonces llegaría a las mismas conclusiones que yo, probablemente. No, es que cuando me estabas contestando antes a mi amigo, decías en una lectura, es decir, estabas introduciendo un elemento vinculado al tarot, es decir, hacer una interpretación en base a los símbolos. Pero yo te conozco a ti, yo sé que tú eres un estudioso del tarot, es decir, tú estudias el mensaje que da, las enseñanzas que hay. De hecho, a nivel personal, yo para mí una de las claves en tu aportación al tarot o al mundo del tarot es el trampantojo, es decir, estudiar en profundidad la cantidad de trampantojos que hay en el tarot. Quizás estará bien que expliques algo porque a lo mejor hay alguien que por primera vez dirá trampantojo, ¿y eso qué es? Vale. Bueno, vamos a hablar de trampantojos.
El trampantojo es un truco pictórico, expresión francesa que viene trampa l'ull, trampa para el ojo. Entonces es normalmente un efecto óptico que se puede usar en pintura, se puede usar en arquitectura y se puede usar en otras artes. Incluso en danza, si quieres, cuando los bailarines se quedan quietos y llevan unos disfraces y tienen una forma y cuando se mueven cobran otra. Es una especie de camuflaje, digamos, en la imagen, ¿no? Entonces, el trabajo en sí lo que es un truco pictórico en el arte diseñado para esconder una segunda historia. Si conoces cómo funcionan esas historias, puedes encontrar los trampantojos. Pero estos trucos pictóricos se encuentran cuando tú ya conoces la historia previamente, entonces la ves. Si no, simplemente ves el cuadro, ¿sabes? Hay una imagen que es la convencional, que es para todo el público. Pero si conoces cómo funciona la pintura antigua, puedes ver el truco pictórico. Y resulta que el tarot está lleno absolutamente de trucos pictóricos. Yo lo he descompuesto en piezas y pues tendré unas 250 o 300 piezas que se pueden ir juntando siguiendo determinadas normas muy estrictas y entonces revelan una serie de imágenes que solo pueden ser interpretadas cuando tú conoces el contenido previamente. Volvemos a lo primero, tienes que tener primero los estudios y luego es cuando tú puedes verlo reflejado en el tarot. Yo no he encontrado otro camino. Y un mismo trampantojo se podría encontrar en tarots diferentes, de épocas diferentes. ¿Puede cambiar? ¿Puede ser que un trampantojo, lo digo porque, y vuelvo a decirte, esta conversación puede llegar, que esperemos que sí, a gente que no conozca nada del tarot o lo conozca por primera vez? Como de tarots hay muchos a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, cuando tú estudias lo haces con varios tarots, con tarots diferentes, siempre utilizas uno. El mismo trampantojo se puede encontrar a lo mejor en 3 tarots o a lo mejor solo en uno o en todos los tarots. Mira, yo empecé con el tarot de uno de los tarots de Fournier, pero me di cuenta que estaba muy deslavazado y los colores no eran correctos. Entonces conseguí el tarot de Alejandro Jodorowsky y Philippe Camois, que es este, pero yo lo pasé al blanco y negro y lo intenté colorear copiando antiguos juegos de tarot, tanto de tipo 1 y de tipo 2. Y me di cuenta que los colores no se ponían de acuerdo en nada. Me di cuenta que la restauración de Philippe Camois a nivel de color era muy distinta de cualquier tarot original, ¿no? Eran mucho más semejantes cualquier otro tipo de tarot antiguo que el de Jodorowsky. Entonces lo que hice fue descartar el tarot de Alejandro Jodorowsky y Philippe Camois y empecé a restaurar juegos de tarot antiguos y a imprimirlos. Yo, digamos, limpiaba la imagen, le quitaba las impurezas y me hacía una plantilla y luego lo mandaba a imprimir, cortaba los naipes y lo usaba tanto para barajar como para estudiar, ¿no? Entonces, al ir estudiando con el ordenador todos los tarots, me di cuenta de la historia que había detrás del tarot. Habían dos tipos de juego de tarot, básicamente, los juegos de tipo 1 y los juegos de tipo 2, porque había habido una censura y para preservar la tradición lo que habían hecho los maestros grabadores de tarot, y esto debía de suceder en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV, ¿vale? Lo que hicieron era hacer dos clases de tarot. Uno contendría los símbolos y el otro contendría algunos símbolos y las medidas perfectas que permiten encajar los dibujos, los diferentes trampantojos que están escondidos. Entonces, el trabajo de Camois y Alejandro Jodorowsky es juntar estos dos tarots en uno y recuperar, digamos, la censura que hubo en el siglo, ya te digo, XIII o XIV. Pero, a pesar de todo, había que restaurar también los colores y símbolos que se habían perdido de manera irremisible. Entonces, cuando tú coges un tarot antiguo, no hay ningún tarot que te pueda revelar la información. Entonces, esta mezcla que hicieron Alejandro Jodorowsky y Philippe Camois, ¿vale?
es convertida en un tarot transparente, esto es una carta transparente de tarot, es lo que permite descubrir dónde están los trampantojos, porque cuando las cartas, y digo en origen, cuando las cartas se perdían o faltaban cartas o lo que sea, otra de las cosas que se podía hacer con el tarot, y él, yo pienso que fue diseñado así, es que se podían recortar. O sea, no se encontraban los trucos pictóricos por transparencia como yo hago con la carta transparente. No, no, se recortaban en piezas y entonces tú podías ir montando un dibujo sobre el otro, construir los distintos personajes y escenas que contiene. Esa es lo que yo vi que ellos hacían. Hacerlo con papel, calcando y demás no es posible, excepto que en el siglo XXI llegarán los ordenadores y entonces sí que se puede hacer. Pero de todas maneras yo siempre empiezo con el tarot transparente porque es mucho más fácil, no necesito electricidad y puedo hacer muchas combinaciones en cuestiones de segundos, y cuando encuentras algo dices, vale, tengo esto, lo retengo, y ahí ya te pones con el ordenador a trabajar. Intentas vislumbrar qué es lo que te quiere decir y qué otros elementos y que pueden ir adheridos ahí y qué historia puede contarnos. ¿Has tenido alguna vez algún sueño? Cuando digo sueño es en el momento que uno va a dormir, sueña, en el que tú estuvieses haciendo cosas vinculadas al tarot. No, nunca. ¿Nunca? De hecho, solo he tenido un sueño con el tarot. ¿Ah, sí? ¿Se puede saber? Bueno, se puede saber, es un poco comprometido, pero lo voy a decir. Pues mira, estaba durmiendo en cama ajena, en casa de una amiga, ¿vale? Y me acuerdo que soñé que el as de copas surgía en 3 dimensiones en el centro de la cama y yo me lo miraba y estaba con esos colores que tiene el as de copas, ¿no? Ahí en medio de la cama y la compañera estaba ahí tumbada. Tal vez fue un viaje astral, no lo sé. Eso fue muy raro. Las copas son las emociones, ¿no? Sí, las emociones, lo que sentimos. Puede ser que a lo mejor tuviese un mensaje más simbólico por el hecho de ser el as de copa. Es el contenedor, el contenido y lo sagrado. Es como un poco el santo grial, la búsqueda del santo grial, ¿no? La piedra filosofal, ¿no? Por supuesto, el santo grial es el matraz, es el crisol, Es que como el tarot se basa en la sincronicidad, todo es por un algo y para un algo, por eso profundizaba, perdóname la licencia, ¿no?, de hablarlo así, en el por qué es el as de copas y no a lo mejor otra carta, ¿no? Que a lo mejor ahí está también un poco del simbolismo que evidentemente es personal tuyo, o sea, no... Pero bueno... No lo sé, pero para mí la pregunta es, ¿por qué el único sueño que he tenido del tarot es ese? Es el as de copas, al menos hasta ahora. En ese contexto. En ese contexto. Porque el as de copas lo ves en 3 dimensiones dibujado en la habitación, que está a oscuras con la otra persona en la cama y yo que estoy fuera de la cama como soñador. Impresionante, impresionante. ¿Tú crees, si realmente, como dicen las Sagradas Escrituras o las profecías, estamos en los finales de la 7ª generación, de la 7ª humanidad? ¿Tú crees que el tarot perdurará en el tiempo en la nueva humanidad o solamente el tarot lo ha vivido esta humanidad, esta generación? A pesar de que está perdido en el tiempo, ¿eh? No lo sé. Entiendo que el simbolismo del tarot principalmente viene de Egipto, aunque tiene elementos simbólicos de todas las culturas del planeta. Incluso añadiría América, pero digamos allí es mucho más escaso. Sí que recoge, digamos, más tradición del imperio del Valle del Indio, del Indo, de Egipto y de Europa, ¿vale? Y de África, y ahí es donde yo creo que se queda el simbolismo y que nace ahí, ¿no? Por lo tanto, entiendo que este simbolismo vendría de la Atlántida. En el momento que metemos a Egipto, ya nos vamos al tema de la Atlántida, ¿no? Pero yo ignoro si ellos tenían este vehículo. Yo creo que no,
porque no está expresado en los jeroglíficos. Yo he estado en Egipto, estuve hace muchísimos años y nunca vi una relación de todo lo que yo he visto, y yo vi mucho, estuve 2 meses en Egipto y nunca he visto una relación con el tarot, excepto a nivel de lenguaje. A nivel de lenguaje. Yo una vez vi o a nivel de leyenda. Yo una vez vi un trabajo hecho por un periodista español, que no sé si a lo mejor ya habrá fallecido, que era, él también era un apasionado de Egipto. Y él había hecho un libro, unas láminas, más que un libro, eran unas láminas y tal, eran el libro de los muertos. Pero cuando tú ves las láminas de ese libro de los muertos que había hecho ese periodista español, casi se está viendo los arcanos mayores. Entonces, bueno, ¿podría ser esa la referencia al tarot en Egipto? No, a ver, yo te diría que el libro de los muertos está contenido en el tarot y lo podéis encontrar perfectamente dibujado en el diagrama 3×7. Está el libro de los muertos ahí, solo hay que buscarlo. Está ahí, con todo detalle. Pero si no conocéis todos los diferentes símbolos que tiene el libro de los muertos, primero tienes que estudiar el libro de los muertos y luego verlo reflejado en el tarot. Volvemos al tema inicial. Como yo ya tenía asumido el libro de los muertos y lo conocía, cuando voy al tarot rápidamente lo encuentro. Así que está ahí, pero no está dibujado exactamente igual, pero los símbolos todo son exactamente lo mismo. Una vez lo que no está representado es como carta. O sea, si tú, por ejemplo, verías al ermitaño, que es Thoth, no lo verás representado exactamente como aparece en el libro de los muertos. Digamos que los elementos están parte en esta carta y parte en el resto de personajes a los cuales estarían representados las figuras del tarot en el libro de los muertos. Y entonces habría que recombinar los elementos y ver la historia. Pero está ahí perfectamente dibujado. Cuando lo ves es totalmente obvio. Una vez me lo preguntaron a mí y ahora te lo pregunto yo a ti. Antes hablábamos de lo que el tarot te había dado, ¿no? A nivel personal. Pero ¿el tarot te ha quitado algo? ¿Has tenido que pagar algún precio a nivel personal, anímico, emocional, no sé, por el hecho de estar involucrado en el mundo del tarot, por estudiarlo, por adentrarte en él? No, porque yo nunca he tenido grandes ambiciones con el tarot. Yo simplemente lo he ido estudiando, pero lo que pasa que pues parece ser que he encontrado, digamos, la mina de oro, ¿no? He encontrado el tesoro, que además yo creo que son varios, ¿no? Entonces no me ha quitado nada. De hecho, me da mucho. Yo me doy cuenta de que desde que yo manejo el tema del tarot, puedo tomar muchas mejores decisiones, porque tengo un libro que habla, que me aconseja, cosa que no había tenido en el resto de mi vida. Claro, esto no tiene precio, y entiendo, por tanto, la censura que sufrió el tarot, porque imagínate que hubieran en esa época personas que pudieran interpretar como yo, y que cada ciudadano pudiera adquirir un tarot, o sea, un ordenador que es un libro que te habla. Y si comprendes el lenguaje de los símbolos y haces las preguntas correctas, tu vida va a ir muchísimo mejor. Es un regalo del cielo. Yo lo siento así. De hecho, cuando me hicieron la pregunta que te he transmitido, yo pensé más, que de hecho fue lo que contesté, en no haber perdido la amistad de amigos. No va por ahí la historia, pero sí que es cierto que por el hecho de dedicarme al tarot, como que durante un tiempo me vieron como un poco diferente, ¿no? Diciendo, ostras, te has metido en esa historia, como que el tarot no es tan importante, ¿me explico? O sea, yo sentí haber pagado el precio de que ciertos amigos no entendían, y creo que siguen sin entender el tarot como yo lo entiendo, y que se acerca a lo que tú estás contando, porque de hecho me siento identificado con muchas de las cosas, si no todo de lo que estás explicando. Pero sí que es cierto que decir, ostras, ha habido amigos que hasta eso del tarot lo tienen un poco, pero porque no lo ven. No, yo entiendo que la gente no pueda, quizás ahora ya no tanto como antes, cada vez se está, a través de los medios de comunicación, el tarot se está abriendo caminos, se está divulgando verdaderamente el tarot cuál es, ¿no?
pero es verdad que todavía hay mucho prejuicio respecto del tarot. Yo iba un poco en esa dirección. Tú no lo has vivido, ¿no? Afortunadamente. Yo creo que el tarot está totalmente desprestigiado y si yo tengo una razón para creer en él, es que hay cosas que no puedo explicar. Por ejemplo, cuando vemos a Ishtar, esa figura de terracota que tiene 16 centímetros y que está en el Museo de Londres y que es una copia casi idéntica del Diablo del Tarot y esa piececita de barro que está en el museo fue encontrado, creo, a finales del siglo XIX y adquirido a principios del siglo XX. Y cuando ves que el simbolismo es exactamente casi el mismo, casi los puedes superponer, te preguntas, ¿cómo lo habrán hecho para enterarse que este dibujo existía, esta figura existía, o cómo han transmitido ese mensaje simbólico durante tantos siglos? Entonces, cuando yo trato con la gente, lo intento ver desde una perspectiva histórica, pero no como hacen los historiadores, que lo que hacen ellos es buscar pruebas y decir este es el más antiguo, pues tal vez el que lo hizo más antiguo es el que lo inventó. Yo no me muevo en ese terreno, me muevo más en el terreno del símbolo y donde puedo ver que hay cosas dibujadas en las cartas que son muy antiguas, que vas a encontrar en la antigua Sumeria y demás, ¿no? Entonces, cuando tú le invitas a una persona que no cree en el tarot y le dices, ¿tú por qué crees que esta relación entre esto tan antiguo que se ha descubierto ahora y que por tanto no conocíamos y la baraja de tarot que la conocemos aproximadamente desde el siglo XV, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no tienen ninguna respuesta a esta gente. Lo único que pueden hacer es retirarse de la conversación o ponerse a pensar. No intento tampoco nunca discutir con ellos, ¿vale? No, simplemente nunca llegarás a nada. Pero de momento les has planteado una pregunta para la cual ellos no tienen respuesta y yo ya no tengo que contestarla porque yo ya la tengo contestada. Les paso la pelota en su terreno, es lo único que puedo hacer. Así que no pierdo amigos por eso. Simplemente les digo, no, esto existe y se puede demostrar. Los trampatojos se pueden demostrar, los trucos pictóricos. Entonces, como todo es demostrable, yo nunca quedo en evidencia. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los programas de televisión, la multitud de tarots de colorines que hay y el mal uso que se hace y los malos consejos que se dan por televisión en este tipo de programas a altas horas de madrugada. Es espantoso. Es que hay cosas que no se deberían ni siquiera de decir. ¿Por qué aconsejas tan mal? Y es porque esta gente está conectados con entidades negativas que les dicen determinadas cosas y eso es lo que le sueltan al cliente. Pero es que un psicólogo les pegaría un tirón de orejas. No me extraña que esté desprestigiado. Y no puedo salvar persona por persona. No, tienes que creer tú. Yo no estoy aquí montando una nueva religión o defendiendo un antiguo. Estoy diciendo, oye, que esto no es lo que parece. Y se puede demostrar. Además, la verdad se impone por sí misma. No hace falta que nadie la defienda. O sea, ya tiene los suficientes argumentos como para hacerse espacio por sí mismo. O sea, no... es solamente cuestión de tiempo y el tarot es una de ellas.